A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Vamos a iniciar, mis queridos amigos, con el análisis noticioso. Ayer, vocero del gobierno norteamericano ha afirmado que Estados Unidos aún considera legítima o ilegítimo a Nicolás Maduro tras disolución del gobierno interino en Venezuela y reconoce a la opositora Asamblea Nacional, la cual recientemente disolvió al gobierno interino de Juan Guaidó. Nuestro enfoque respecto a Nicolás Maduro no ha cambiado, no es el líder legítimo de Venezuela, reconocemos a la Asamblea Nacional, ha dicho el vocero de ese país. Analicemos un poco este tema. Lo primero que nos dice esto es que las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional del año 2015 fueron unas decisiones acordadas con el gobierno norteamericano. Es obvio que la respuesta que hoy da el gobierno norteamericano corresponde a una política que había venido siendo totalmente acordada, lo cual no significa que sea mala ni sea buena. Cada uno de nosotros hará su juicio de valor. Pero por otro lado, en contraste a esta declaración, hoy salen están cargando un barco con 500,000 barriles de petróleo que va para una refinería de Chevron en la zona del Mississippi, en los Estados Unidos de América. ¿Qué significa? Que hay una especie de política de el garrote y la zanahoria. Es un término antiguo que se utilizaba para definir esto. Quiere decir, te doy un garrotazo, te mantengo las sanciones, mantengo presión, sigo reconociendo la Asamblea Nacional anterior, pero al mismo tiempo libero sanciones y traigo petróleo de tu país para mi país, para fortalecer mi proceso energético. Esto hay que analizarlo, mis queridos amigos, de este modo, porque cualquier cosa distinta de análisis nos hace perder perspectiva. Quiere decir, Estados Unidos juega a sus intereses. También colabora con el proceso de democratización en Venezuela. Va a mantener las sanciones hasta tanto el proceso de negociación permita una elección que sea reconocida como libre, transparente y verificable, que pudiera o debería ganar la oposición mayoritaria o pudiera ganar Maduro si la oposición sigue dividida. En ese momento, que sería en el año 2024, el gobierno norteamericano tendría que reconocer al gobierno legítimo de Venezuela, sea quien sea ese gobierno legítimo. Pero en el ínterin les hace falta petróleo venezolano. Y al hacerle falta petróleo venezolano, entonces vienen estas variables que ustedes están observando, mis queridos amigos, que es que firmo un acuerdo, le doy una licencia a Chevron, pero además la exclusividad de ese petróleo viene para territorio norteamericano, no puede ir a ningún otro lugar. Con respecto a este acuerdo logrado con el gobierno norteamericano, ciertamente nunca Venezuela había hecho un acuerdo petrolero con ningún país bajo ese tipo de condiciones. Debo razonar ahí. Aquí estamos hablando de pérdida de soberanía. Si en Venezuela podemos hablar, mis queridos amigos, de soberanía. También debo mencionar que el dólar se sigue disparando. 19.44 fue el cierre y la apertura esta mañana a las 9 de la mañana. 17.83 fue el Banco Central de Venezuela. Habrá que esperar el promedio de la 1 del mediodía, pero esta es la situación del valor de la moneda norteamericana con respecto a la moneda venezolana. También la Comisión de Primarias ha prorrogado las postulaciones para conformar las juntas regionales hasta el 8 de enero. Esto, mis queridos amigos, indica que todavía en las regiones no terminan de presentarse las postulaciones necesarias para poder entregar nombres de personalidades independientes que puedan formar parte de las juntas de elecciones primarias regionales, y después vendría entonces el nombramiento, imagino, de las juntas de primarias
parroquiales. Una buena noticia ocurrió ayer en el oriente del país. Después de muchísimos años, un buque crucero llegó a las costas de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Allí teníamos un puerto de atraque de buques cruceros y de los ferries de turismo interno. Eso se había paralizado, por lo menos la de los buques cruceros internacionales. Ayer bajaron a tierra 500 turistas europeos en el primer intento, digamos, exitoso de traer a Venezuela turistas extranjeros vía cruceros. Esto evidentemente todos los organismos, desde la gobernación del estado Nueva Esparta, la alcaldía de Mariño, el gobierno venezolano, Conceturismo, los órganos privados de empresarios han evidentemente agradecido porque esta situación se ha logrado, porque evidentemente es importante que esto haya ocurrido. Seguimos en problemas, dice acá esta nota, de tal cual la reapertura fronteriza con Colombia no llega aún al peaje de Paraguachón. Sigue inhabilitado el paso vehicular a través del puente internacional José Antonio Páez, también en el departamento de Arauca, en el estado Apure. Transportistas de Colombia y Venezuela sin autorización para cruzar el puente binacional Tienditas. A ver, dice acá, Colombia no permitirá el ingreso desde Venezuela de unidades de transporte público con más de 20 años de servicio. Y los venezolanos deberán pagar más de $100 para cruzar un vehículo a Colombia. Esta situación ciertamente no la entendemos, como el gobierno venezolano y el gobierno colombiano han sido ineficaces en resolver este tema luego que hacen los anuncios de inauguración del puente de las Tienditas y inauguración de distintos puentes, y resulta que el paso todavía sigue siendo un verdadero problema, mis queridos amigos, un verdadero problema. Al retorno vamos a seguir con el análisis noticioso y con los temas de la cantidad de casos de COVID que tuvimos el día de ayer. Ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.